Hola, continuamos con el tutorial para leer juntos la Biblia y hoy vamos a leer Mateo 4. Claro, primero oramos, ¿no? Padre Celestial, te damos gracias por este día y por este tiempo que vamos a compartir contigo. Te pedimos que tú nos guíes con la asistencia del Espíritu Santo en la lectura de tu palabra y que tú hables directamente a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Luego, el título de esta parte es Tentación de Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían entre las tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Esta parte de aquí, el título es Llamamiento de los primeros discípulos. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Bueno, aquí la parte que más me llamó la atención, esta parte en la que el diablo está tentando a Jesús. Y en el versículo 2, cuando dice que Jesús tuvo hambre, él había ayunado 40 días y 40 noches. Era natural que tuviese hambre. Nosotros a veces cuando no desayunamos, ya al mediodía no podemos más. Y el diablo intentó tentarlo con esto, diciéndole que si tú eres Dios, entonces haz que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús era muy sabio, Jesús es el Hijo de Dios y no cayó en las trampas que le puso el enemigo. Y esto me recordó mucho a una frase que me parece que la dijo Javi Conington, una predicadora de Estados Unidos. La frase dice algo así: el diablo va a tomar una verdadera necesidad o una genuina necesidad tuya y te va a ofrecer una solución que no es buena. Algo así, la frase no es exactamente así, pero es muy parecida. Y aquí el diablo se estaba aprovechando del hambre que tenía Jesús para ofrecerle una salida que no era la correcta. Y así lo va a hacer también con nosotros. Entonces,
Esto me hace a mí recordar que tenemos que estar pendientes de las acechanzas del enemigo. Él va a tomar nuestras necesidades reales, verdaderas, genuinas y naturales, y nos va a intentar vender una solución que no es la mejor. También, si se dan cuenta, en todas estas partes Jesús le contesta al enemigo, al diablo, con versículos de la Biblia. Y por eso es tan importante que nosotros memoricemos las partes de la Biblia que, que nos defienden o que nos traen esperanza o que dan verdad a nuestras vidas. Porque así, cuando venga el enemigo e intente hacernos caer en una de sus trampas, tenemos la palabra de Dios para defendernos y para salir triunfantes de la tentación y no caer, ¿no? Otra parte que me gusta mucho o que me llama la atención es cuando Jesús empieza a llamar a los discípulos y llama a Pedro, llama a Andrés, llama a Jacobo y Juan, y estas personas estaban trabajando, estaban con sus redes, estaban pescando, y, y aún así cuando Jesús los llamó, ellos no escatimaron dejar nada, ni siquiera a sus familias, por ir tras Jesús. Y en nuestras circunstancias quizás Jesús no nos está pidiendo que dejemos nuestro trabajo o nuestras familias, pero quizás sí, para seguir a Jesús a veces necesitamos dejar algunas cosas que no nos hacen bien, algún hábito o alguna relación, eh, alguna cosa que estemos haciendo o en la que estemos viviendo que a Jesús no le agrada. Y bueno, hasta aquí llegó la lectura de hoy. Mañana seguiremos. No olviden subrayar los versículos y anotarlos, llevar algún diario, anotar lo que, quizás esta frase, la de Javi Laconington, e intentar guardar en nuestros corazones eso, ¿no? Memorizar los versículos y estar siempre pendiente de las acechanzas del enemigo. Que estén bien, hasta luego.